Así que de eso no se preocupen. Oh, sí, tenía una pregunta. ¿Sí? Cuando fue a las aulas de física, dijo la auxiliatura que sería de 11:30 a 1. ¿No dije 8:30? Me dijeron en el grupo que dije 8:30. Yo le saqué una foto a la pizarra y hice 11:30 a 1. No se pudo. ¿Los otros confirman? Es que me dijeron varios 8:30 a 1. Elegimos el horario de las 8:30, así que empecemos. Yo tengo anotado de 8:30 a 11. ¿De 8:30 a 11? No creo que sea 8:30 a 11. De 8:30 a 10 debe ser. Ah, sí, me equivoqué. Ya. Sí, 8:30 a 10 creo que era. Porque no querían 11:30 a 1 porque era horario de almuerzo, creo que dijeron. Algo así. De 8:30. Si no, igual el siguiente sábado lo podemos cambiar. Ya va a ser a votación. Pero por esta hacemos de 8:30 a 10 y la siguiente lo cambiamos. Depende, ¿no? Si la mayoría quiere. Ya. Entonces, esto es física 1, por si acaso. Ya estamos en este auxiliatorio de física 1. Creo que hay algunos que han entrado de otra. Entonces me salgo, Diego. Claro, es de física 1. Después es el de física 2. Ahí me levanté temprano, entonces. No. Bueno, nos vemos. No. Física 1, grupo SG, Z1 y Z2, ¿no? Ya. Entonces, lo primero que vamos a ver va a ser vectores. Vectores. A ver, ya. Entonces, primero tenemos que saber qué es un vector. Es lo primero, que el vector va a ser una herramienta que vamos a ocupar para todo, para estática, dinámica, hasta más adelante quizás álgebra. Vamos a ocupar bastante lo que son vectores. Entonces, un vector, en resumidas cuentas, es una flecha, ¿no? Ya lo hemos visto quizás en el CUP, con el 1. Es una flecha la cual va a tener un cierto ángulo, ¿no? O dirección. Entonces, el ángulo del vector se lo va a llamar como dirección. Dirección. La flecha es el sentido del vector, y el tamaño del vector se le conoce como módulo o magnitud. Módulo o magnitud. Y este sería el punto de inicio, ¿no? Punto de inicio. Entonces, eso es lo más importante. Estas son las partes del vector que tenemos que saber, digamos. Si en un ejercicio nos piden encontrar la magnitud, quiere decir el tamaño. Si nos piden calcular la dirección, quiere decir el ángulo. El ángulo. Entonces, las partes del vector tienen que saber, ¿no? Ya. Luego, otra cosa importante que hay que saber es la descomposición de estos vectores. Hay que aprender a descomponer los vectores. Entonces podemos poner acá descomposición de vectores. ¿Para qué nos va a servir esto? La descomposición de vectores nos sirve para que un vector que no está en el plano horizontal ni diagonal lo podamos llevar a vectores en el plano horizontal y diagonal. ¿Para qué? Porque para poder sumar vectores, ¿no? Para sumar vectores, los vectores tienen que estar sí o sí en X o en Y. O sea, tienen que estar así, o si no, tienen que estar así, ¿no? Todos tienen que estar o en el eje Y, o sea, en el eje horizontal, o en el eje X, en el eje vertical, para que se puedan sumar. Entonces, si tenemos un vector como este del ejemplo,
este vector no está ni en el eje X ni en el eje Y, entonces no lo podríamos sumar. Para poder sumar ese vector, lo que nosotros hacemos es descomponerlo. O sea, este vector lo vamos a descomponer en dos vectores, en su componente en X, ¿no? Y su componente en Y. Lo descomponemos en dos. Eso es lo que tenemos que aprender. Ya. Entonces, para descomponer vectores, vamos a utilizar... Para descomponer vectores vamos a ocupar las funciones trigonométricas. Esa va a ser nuestra herramienta que vamos a ocupar, funciones trigonométricas. Funciones trigonométricas. ¿Qué son las funciones trigonométricas? Pues seno, ¿no? Coseno y tangente. Esas son las tres funciones trigonométricas que vamos a ocupar, seno, coseno y tangente. Con eso vamos a descomponer el vector. Lo que tenemos que saber es que el seno de un ángulo, va a ser igual al cateto opuesto, sobre la hipotenusa. Ya, eso es igual el seno, cateto opuesto sobre hipotenusa. El coseno del ángulo va a ser igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. ¿No? Y la tangente del ángulo va a ser igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Eso es lo que tienen que saber, ¿ya? Para poder descomponerlo. Esas tres cosas. A ver. Ya. Entonces, necesitamos saber que el seno es cateto opuesto sobre hipotenusa, el coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa y la tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Esas tres. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Digamos que tenemos este vector de acá. Este vector que lo vamos a llamar vector A. ¿Ya? Que va a tener un valor de 30 unidades. Es su magnitud, 30. El tamaño es 30. Ese es su módulo. Entonces, este vector de acá va a tener un ángulo, digamos, de 30 grados. Ya. Y lo que queremos nosotros es descomponerlo. Entonces queremos descomponerlo en su vector X. AX lo llamamos. Y su vector Y. AY. Su sombra en X. Y su sombra en Y. Su sombra en X y Y. Entonces, queremos calcular AX y AY, ¿no? Lo vamos a descomponer en estos dos vectores. ¿Cómo lo vamos a hacer? Utilizando las funciones trigonométricas. A ver. Digamos, nosotros queremos encontrar AX. Si nos damos cuenta, acá se forma un triángulo rectángulo. Un triángulo rectángulo. En el cual tenemos un ángulo. Y acá está, esta es AX. Y esto de acá es lo mismo. Si nos damos cuenta, esto de acá es lo mismo que lo de acá. Entonces podemos decir que esto de acá es AY. Es lo mismo. Ya. Entonces, tenemos AX, AY y esta de acá, la parte más larga, esto sería la hipotenusa, ¿no? La hipotenusa es esto. La hipotenusa del triángulo. Que la hipotenusa vale 30. Ya. Entonces, si nosotros ocupamos el seno del ángulo, que en este caso es 30, de este ángulo de acá, nos va a salir que el seno es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. El cateto opuesto al ángulo es el que está más alejado del ángulo, o sea, AY. Entonces va a ser AY. Digo la hipotenusa, esta es la hipotenusa, que es A. La hipotenusa es A, que es 30. A le vamos a poner. Le puedo poner 30 igual. Despejando AY, nos sale que AY es igual a A por el seno de 30. O A es 30 por el seno de 30. Listo.
Entonces, con esto ya hemos calculado cuánto vale AY. Solo lo ponemos en la calculadora y ya está, digamos, ¿no? Entonces, esta es la manera de encontrar AX y AY. Vamos a hacer AY ya lo calculamos. Ahora AX, como usamos seno, ahora vamos a utilizar coseno. El coseno del ángulo, que es 30 grados. El coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. Entonces, este ángulo estamos ocupando. El cateto adyacente sería este de acá. Esto sería el cateto adyacente, sería AX. Y la hipotenusa es A. Entonces, AX va a ser igual a A por el coseno de 30. Que A es igual a 30 por el coseno de 30. Listo. Ya está. Con eso habríamos encontrado AX y AY. Ahora, ¿para qué sirve la tangente? La tangente, ¿ya? ¿Para qué sirve la tangente? Vamos a poner acá. La tangente, más que todo, se va a ocupar para encontrar direcciones o para encontrar ángulos. Ya normalmente cuando el ejercicio les pidan encuentre la dirección del vector o encuentre el ángulo, ustedes ocupan tangente. La tangente del ángulo es igual al cateto opuesto sobre adyacente. En este caso, de este ángulo de acá, sería AY y la adyacente AX, ¿no? Normalmente nosotros vamos a tener de valor AY y AX, ¿no? Estas dos van a ser datos. Entonces, lo que hacemos acá es despejar el ángulo. El ángulo va a ser igual. Esta tangente pasa al otro lado como tangente a la menos 1 o arco tangente de AY y AX. Listo. Esto de acá es muy común usarlo en vectores para calcular el ángulo. El ángulo o dirección, este si no supiéramos que vale 30, ¿no? El ángulo o dirección va a ser igual al arco tangente o tangente a la menos 1. Eso lo pueden poner en su calculadora como shift tangente. ¿Ya? Por cierto, todos tienen que tener calculadora. Shift tangente y les aparece esto, ¿no? Y luego ponen los valores de AY y AX. Nada más. Estas son las cosas que tienen que saber de descomposición vectorial. ¿Alguna duda hasta acá? Ya, seguimos entonces, si no hay dudas. Ahora, obviamente acá, todas estas descomposiciones que hemos hecho es a partir de este ángulo. Fuera muy diferente si fuera este ángulo. Cambia todo, ¿no? Ahora su cateto opuesto es AX. Su cateto adyacente es AY. Eso tienen que devolver. Fuera diferente si fuera este ángulo, ¿no? Dependiendo del ángulo tienen que analizar el vector. Ahora, vamos a ver operaciones con vectores. Ya, operaciones con vectores. Operaciones vectoriales. Ya van a ver tres tipos de operaciones. La suma o resta, que entra en la misma categoría. El producto, punto. Y el producto cruz. El producto cruz. Esas son las tres categorías. Suma o resta o también llamada resultante. Ya muchas veces la llaman así, resultante. Calcule la resultante, es la suma de los vectores. Resultante. Ya, estas son las tres principales que vamos a ver. Sería suma o resta, llamado resultante, producto punto y producto cruz. Entonces, vemos la primera, suma vectorial. Entonces, para la suma vectorial, van a haber dos métodos de suma. Seguramente algunos ya saben, si vienen del CUP. Está el método gráfico. O paralelogramo.
o paralelogramo. El método gráfico paralelogramo, no nos olvidemos que sus características principales es: este método es rápido, es un método bastante rápido para sumar vectores, pero solamente sirve para dos vectores, para sumar dos vectores. No para sumar dos vectores. Nada más. Para poder calcularlo vamos a necesitar el ángulo entre los vectores, ¿no? El ángulo entre vectores es necesario. Si nos lo dan de dato, belleza. O si no, lo calculamos. Ángulo entre los vectores y los dos vectores. Pero no funciona con más de dos vectores. Eso es lo malo. Es bastante rápido porque ocupa una formulita. El otro método es el método de descomposición vectorial. Método analítico le dicen. O descomposición vectorial, o descomposición rectangular, o método del rectángulo, de todo. Método analítico o descomposición vectorial. Descomposición vectorial. Ya. Este método es por lo que hemos aprendido a descomponer, porque es el más seguro, digamos. Este sirve para cualquier cantidad de vectores, o sea, n vectores. Sirve para 1, 2, 3, 4, 5, 10 vectores, para lo que sea. Para 10 vectores, ¿no? Pero es un poquito más lento, ¿no? Un poquito más tedioso. Y para esto pues vamos a ocupar las funciones trigonométricas para descomponer. Las funciones trigonométricas. ¿Ya? Entonces esos serían los dos métodos para sumar vectores. Ya vamos a hacer el ejercicio. Otra cosa igual que se tiene que saber es la notación de los vectores. Los vectores pueden estar dados de varias maneras. Se los pueden entregar de muchas maneras los vectores. Una de ellas es la siguiente. Les pueden dar que el vector A es igual a 3i más 2j. Es una manera de entregar los vectores. Otra manera, el vector A, se los dan así, 3,2. Otra manera. Otra manera es que le dan los vectores ahí y les dan simplemente la magnitud. Puede ser igual. Y quizás les den la dirección, 30 grados. ¿No? 30 grados. Otra manera que les pueden dar los vectores, gráfico, con un gráfico. O también puede ser que les den de 3 dimensiones, 2i menos 2j más 7k, también. Ya. Entonces, esas son las principales de cómo les pueden dar vectores en su examen. Pueden darle así, así, así o así. Entonces, lo único que representa esto es x, esto es y. Acá igual esto es x, esto es y. Esta es la magnitud y este es el ángulo. ¿Ya? Esta es notación, otro tipo de notación. Polar se le llama notación polar. Ahorita vamos a ver. Esto sería x, esto sería y este sería z. En caso de que les den tres componentes, x, y z. ¿Ya? Y en este caso, esta es la magnitud, que es el tamaño del vector, y este es 30 grados. Este lo podemos graficar de la siguiente manera. Entonces, ¿cómo se va a graficar esto? Para que se entienda. Si tenemos un eje cartesiano, siendo esto 1, 2, 3, 4. A ver, vamos a hacer más. Acá 1, 2, 3 y 4, digamos, ¿no? 1, 2. Ya digamos que tenemos así. Tenemos este plano. ¿Cómo graficaríamos? El primer vector, este de acá, nos dicen que en x es 3 y en y es 2. En x es 3 y en y es 2. ¿No? Esto es x, por si acaso, y esto es y. Entonces, si en x es 3 y en y es 2, aquí se intersectan. El vector viene desde el punto de origen hasta acá. Este sería el vector A. Ese sería el vector A del primer caso.
Así se lo graficaría este vector. Así como nos lo están dando, digamos, grafique esto, entonces ya está graficado. En X es 3 y en Y es 2. Lo mismo con el segundo caso, nos dicen en X es 3 y en Y es 2. Sería lo mismo. Para el tercer caso. Para el tercer caso nos dicen 5 unidades 30 grados. Ya, entonces, vamos a graficar. Acá nos están dando el valor del vector, la magnitud. Ya, acá no es necesario esto de acá. No vamos a poner esto de acá porque no sabemos las componentes en X y en Y, no conocemos. Esto de acá, no lo vamos a ahorrar. Ya. Entonces, nos están diciendo que va a haber un vector, así más o menos, llamado A, magnitud. Esto quiere decir magnitud, el tamaño, que esto es igual a 5. O sea, su tamaño es 5. Eso nos está diciendo. Y que tiene un ángulo de 30 grados acá. Listo, 30 grados. Así se graficaría este vector. Ahora, ¿pero qué pasa si alguien quiere saber cuál es su componente en X y en Y del vector? ¿No? Alguien quiere saber cuál es su componente en X, ¿no? Cuánto vale en X y cuánto vale en Y. A X y a Y. Si nos damos cuenta, tenemos el mismo caso que aquí. Que acá. Lo mismo. Descomposición vectorial. Y aplicamos lo mismo que hemos aplicado acá. Tenemos el ángulo, tenemos la hipotenusa o magnitud. Y con eso calcularíamos a X y a Y, ¿no? Nada más. Es lo mismo, descomponer los vectores. Podemos decir que el seno del ángulo, el seno de 30, es igual al cateto opuesto. El cateto opuesto era el de acá. Y este de acá era AY, ¿no? Entonces sería el cateto opuesto AY sobre A, la hipotenusa. AY es igual a A por el seno del ángulo. Y con el coseno lo mismo. El coseno es cateto adyacente. Cateto adyacente es AX, que está al lado, sobre la hipotenusa A. AX es igual a A por el coseno de 30. Listo, ¿no? Y sabemos que A vale 5. ¿No? Aquí A vale 5. Por lo tanto, podríamos calcular AY si ponemos que 5 por el seno de 30 grados, eso es AY. Y AX es 5 por el coseno de 30 grados. Solo ponemos en la calculadora y ya estaría. A ver, pónganlo en la calculadora y me dicen cuánto sale. AY. AY, ¿cuánto sale? 5 por el seno de 30 grados. $0,5. Su calculadora tiene que estar en D, por si acaso. Para poner su calculadora arribita, salen unas letras. Pues, si sale la letra R, no va a funcionar, porque va a estar en radianes. Si sale la letra D arribita de su calculadora, está bien, está en decimal. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer para cambiarlo es poner Shift Mode. Shift Mode. ¿Sabes 2.5? Mode 2.5, puede ser 2.5, no sé. A ver. Shift Mode y ponen DEC. Ahorita lo calculo. Pero 0,5 no. Eso es si está en radianes, tengo entendido. A ver. 5 por el seno de 30 grados. Sí, 2.5 está bien. 2.5 sale. ¿Y cuánto sale AX? ¿5 por el coseno de 30 grados? 4. 4. Bien. Bien, 4. Ya está. Entonces ya estaría. Por si acaso, para eso les voy a hacer recuerdo para su calculadora. Siempre van a fijarse en la parte de arriba. Si el ejercicio está en grados, como en este caso tenemos grados, siempre ocupen DEC, ¿ya? DEC, que es hexadecimal. Grados hexadecimales o grados decimales,
ocupen DEC. ¿Cómo llevan su calculadora DEC? Shift Mode y DEC, ¿ya? Y les tiene que aparecer una D arribita, digamos, en su calculadora. Acá está su calculadora. Aquí está la pantalla. Y arribita le sale una D, ¿no? Una D. Eso les tiene que hacer. Si les sale una R, están en radianes y les va a salir mal. Entonces sí o sí tiene que estar en D. Radianes igual se va a ocupar, ¿no? Pero más adelante, ¿no? Quizás para física 2. Aquí, ¿no? Y aquí tiene que estar la letra D. Si está la letra D, bien. Con eso se puede trabajar. Listo. ¿Alguna duda hasta acá? Uy. Ya. Ahora, el tercer vector. No es necesario graficar esto. Es complicado graficar un vector de 3 dimensiones y no les van a pedir graficar un vector de 3 dimensiones, nunca. Le van a pedir trabajar con vectores de 3 dimensiones, sí, pero no graficarlo. No graficarlo, ¿no? Ahorita vamos a ver. Entonces, ya vimos la notación de vectores, cómo les pueden entregar los vectores. Vamos a ver entonces la suma, el método del paralelogramo. Lo vamos a ver en laboratorio porque el primer laboratorio o el segundo, creo que el segundo laboratorio es de esto, de puro paralelogramo. Y la verdad en su examen es muy raro que ocupen este método. Y aparte es fácil. Ven un video en YouTube de 10 minutos y aprenden. No es una fórmula, ¿no? Entonces igual lo vamos a ver en laboratorio. Así que vamos a practicar este que sirve para todo, que es el método analítico de descomposición vectorial. Si practican este método y logran hacerlo rápido, o sea, logran adquirir práctica, con eso pueden hacer el examen. Entonces vamos a ver eso, el método analítico, que sirve más. A ver. Método de descomposición vectorial. Método de descomposición vectorial. Ya. Vamos a ver, los ejercicios les pueden dar de varias maneras. Les pueden dar gráficos o les pueden dar vectores. Digamos que nos dan vectores. Vector A nos dice 3i menos 2j. Vector B nos dicen 2i más j. Ahora nos dicen calcule las resultantes de estos dos vectores. Calcule las resultantes. Ya. En este caso, si nos están dando esto de acá, estos dos vectores, ya nos están dando el vector descompuesto. Ya nos están dando su vector en X y ya nos están dando su componente en Y. Nos están dando su componente en Y y en X. Ya. En X vale 3 y en Y vale 2. ¿No? Si lo dibujamos gráficamente, cae 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Entonces, en el vector A dijimos que va a ser 3 en X, menos 2 en Y es negativo. Entonces, 1, 2 es negativo, okay. Menos 1, menos 2. Digamos. Entonces, en X es 3, en Y es menos 2. En X es 3, este es X, este es Y. En Y es menos 2, entonces sería acá. El vector sería acá. Este sería el vector A. Ese sería el vector A. Entonces, nosotros dijimos que si tenemos vectores oblicuos, los tenemos que descomponer en su vector X y su vector Y. En su vector X a X y su vector Y a Y. Pero ¿qué pasa? Que el ejercicio ya nos está dando sus componentes. En X vale 3, me dice, y en Y vale menos 2. Y entonces en X ya tenemos su valor, vale 3. Y en Y vale 2. Lo vamos a poner como magnitud. Lo que nos interesa acá es la magnitud o el tamaño.
O sea, no nos interesa el signo porque el menos solo nos indica que va hacia abajo. Pero nosotros queremos saber cuál es este tamaño del vector. El tamaño del vector es 2. 1, 2. Su tamaño. Esa es la magnitud, el tamaño. Solo nos interesa el tamaño. Magnitud es 2. El menos solo nos indica que va para abajo. Si fuera para arriba, sería positivo, pero igual tendría 2 de magnitud, 2 de tamaño. ¿Ya? Ese es el tamaño módulo. Es el valor del vector, pero siempre positivo. Se lo reconoce como 2 barritas a los lados. Ese es su módulo magnitud. 2. Su tamaño. Ya está. Entonces, este ejercicio ya están descompuestos los vectores. Podemos graficar el B para que nos demos cuenta. El B nos dice 2 en X y más 1 en J o en Y. Acá. Aquí. El segundo vector va a estar acá. Este es el vector B, ¿no? Y si queremos calcular su vector, bueno, vamos a hacer otro color. A ver, acá. Este sería el vector Bx y este sería el vector By. ¿No? Entonces, lo mismo. Bx vale 2 y By vale 1, que es lo que nos lo están dando ya descompuesto. Por lo tanto, no es necesario descomponer porque ya lo tenemos acá. Entonces directamente vamos a sumar. ¿Cómo vamos a sumar esto? Vamos a utilizar el método de descomposición vectorial. ¿En qué consiste este método? Paso 1, todos los vectores que hay que descomponerlos hasta que estén en X y en Y. Ya está, todos los vectores ya están en X o en Y. ¿No? Están sus valores en X y en Y. Siguiente paso es realizar una suma de todos los vectores en X y realizar una suma de todos los vectores en Y. Ese es el siguiente paso. Una vez que descomponemos los vectores, realizamos una suma de todos los vectores en X y una suma de todos los vectores en Y. Si están hacia la derecha, son positivos los vectores. Si están hacia la izquierda, son negativos. Y en el eje Y, si están hacia arriba, son positivos. Y si están hacia abajo, son negativos. Entonces, en X, Bx y Ax van a ser positivos. Porque ambos están hacia la derecha. Bx y Ax. ¿Ya? Ambos positivos porque ambos están hacia la derecha, ¿no? Acá están sus flechas. Ambos están hacia la derecha. En Y, By va a ser positivo porque está hacia arriba. Y AY va a ser negativo. ¿Por qué? Porque está hacia abajo. Listo. Porque está hacia abajo. Tenemos lo siguiente. Sumamos. Bx, ¿cuánto vale? Vale 2. Y Ax vale 3. 5. By vale 1. Y AY vale 2. Menos 2. 2 menos 2 menos 1. Ya está. Ya tenemos la suma de todos los vectores en X, que es 5, y la suma de todos los vectores en Y, que es menos 1. Siguiente paso. Para calcular ya la resultante o la suma de esos dos vectores, se le puede poner resultante, se le puede poner también si queremos vector A más vector B, que es igual a la resultante, lo mismo, esto es igual. Se le puede poner así, bueno, magnitud sería, magnitud porque vamos a sacar un valor positivo, sería, se le puede poner así, A más B, vector A más B, la magnitud del vector A más B, o también se puede poner R de resultante, de la resultante. Ya, la cosa es, para calcularlo va a ser la raíz cuadrada, siempre va a ser esto, ¿ya? La raíz cuadrada de la suma de todos los vectores en X al cuadrado más la suma de todos los vectores en Y al cuadrado. Por lo tanto, la suma o resultante va a ser la suma de todos los vectores en X es 5. Entonces 5 al cuadrado. Más la suma de todos los vectores en Y es menos 1. Menos 1 al cuadrado. Listo. Esto da 1. Menos por menos más. 1 por 1, 1. Y esto da 25. 25 más 1, 26. La resultante va a ser raíz de 26. Listo.
Sí, podemos sacar su decimal. A ver. Raíz de 26, 5,09. Bueno, redondeado a un decimal sería 5,1. Una cifra, dos cifras significativas. Ya está. Entonces, este sería la resultante del vector. Este sería el tamaño o la magnitud del vector resultante. ¿Ya? Sería su magnitud o tamaño del vector resultante. Pero solo tenemos eso, solo hemos calculado eso, su magnitud o tamaño del vector resultante. No sabemos dónde va, dónde lo graficaríamos. Acá, acá, no sabemos su dirección. Normalmente piden calcular la resultante y piden calcule la dirección. Es lo básico, calcule la dirección. Lo que siempre piden. Ya vamos a calcular la dirección. Para calcular la dirección, yo les dije que vamos a ocupar tangentes. Acá. ¿Para qué sirve la tangente? Para calcular direcciones o ángulos. Entonces vamos a ocupar eso. La tangente del ángulo que vamos a encontrar va a ser igual al cateto opuesto sobre el adyacente, ¿no? ¿Y cuáles son estos valores? ¿Cuáles son su componente en X y en Y del vector resultante? Aquí está. Este y este. Este es su componente en X del vector resultante y este es su componente en Y. En X vale 5 y en Y vale 1. Lo podemos graficar. Ahí. En X va a ser 5. En X va a ser 5. 3, 4, 5, digamos. Y en Y va a ser menos 1, menos 1. Entonces, este vector resultante sería acá, ¿no? Ahí, digamos. Este sería el vector resultante. Ese sería el vector resultante. Ya sabemos dónde va. Va a ir en este lado. O sea, iría por acá, digamos, ¿no? Por acá, así iría. Este sería el vector resultante de estos dos vectores. Este vector sería el resultante de este vector y este vector. Sería este vector de acá. Ya, está bien. Ahora, pero lo que a nosotros nos interesa es calcular la dirección de este vector, del vector resultante. Entonces, su dirección es esta de acá, su ángulo. Su ángulo. Entonces, el ángulo de este vector va a ser cateto opuesto sobre adyacente. Cateto opuesto al ángulo es este de acá. Esto es AX, perdón, AY. Y este era AX. Esto de acá es AX. Y esto de acá es AY. AY. Ya. Entonces, cateto opuesto, AY. Bueno, no es A, digamos, ¿no? Le estoy poniendo, no sé por qué estoy poniendo A. No es A. Es la sumatoria de los vectores en y esta es la sumatoria de los vectores en X. Este de acá y este de acá. Ya. Sumatoria de vectores en Y y sumatoria de vectores en Y. Entonces va a ser cateto opuesto, que es la sumatoria de vectores en Y, entre el cateto adyacente, que es la sumatoria de los vectores en X. ¿Ya? Entonces, despejamos la dirección o ángulo. Va a ser igual al arco tangente o tangente a la menos 1 de la sumatoria de vectores en Y, menos 1, y la sumatoria de vectores en X, 5. Listo, no va a dar negativo. Entonces, este sería el ángulo o dirección. ¿Cuánto sale? Arco tangente o tangente a la menos 1 de menos 1/5. Calcúlenlo.
menos 11. Menos 11 grados. Listo. Ese sería el ángulo. Menos 11. ¿Por qué es menos? Porque está yendo en la dirección contraria al eje de las X. O sea, estamos calculando este ángulo desde X para abajo. Pero sale menos. Ya. Para que salga positivo, pues tener que calcular desde X para arriba. O sea, todo este ángulo de acá. Ya. No nos conviene. Eso, por eso da menos 11 grados. ¿Alguna duda de acá? No, se entiende. Ya. No se entiende. Ya. Entonces, esta era la manera que ustedes tienen que entenderle. Ahora, cuando ya sepan bien, digamos, ustedes si les dan así sus vectores, podemos hacer esto. Les dan así los vectores, entonces, la resultante, directo. 3 más 2, 5. Menos 2 más 1, menos 1j. Bueno, menos j sería. Menos j, listo. Ya está, entonces ya tenemos la resultante. Ya tenemos su vector en x y en y. Directo, ¿no? 3 más 2, 5. Menos 2 más 1, menos 1. Que es esto de acá. Son sus componentes, ¿no? Lo hemos calculado. Ahora, para calcular su magnitud, pues simplemente es aplicar Pitágoras. 5 al cuadrado más menos 1 al cuadrado, que es lo que hemos calculado acá. 5,1 daba, ¿no? Más rápido, 5,1. Listo. Y para calcular el ángulo va a ser tangente a la menos 1 de y sobre x. Y es este. No, de y este es x. Va a ser entonces menos 1 sobre 5. Ya está ahí. Menos 11 grados. Ya está, más rápido. Listo. 2, 3 líneas y ya se acaba. Esto solamente era para que se entienda lo que estamos haciendo. ¿Qué es la sumatoria? ¿Qué es todo esto? Porque esto puede ser que les den así los vectores o pueden ser que les den un gráfico. Si les dan un gráfico, pues ya saben cómo hacer. Si les dan así, pues es regalado, ¿no? Solamente es esto. Y ya está. Ya. A ver. Otra cosa igual que hay que saber, vamos a hacer otro ejercicio. Digamos, tenemos el vector A, que va a ser y menos 2j. El vector B va a ser menos 2j, bueno, más 2j, menos 2i. Tenemos esos dos vectores. Esto está al revés. 2i menos 2j. Eso, ahí. Tenemos esto. IJ. Entonces tenemos esto de acá. Y nos piden calcular lo siguiente. Calcule, nos dicen. Inciso A, 3A menos 2B, nos dice. Inciso B, 2B más A. Nos piden calcular eso. Después también nos piden, digamos, la resultante. ¿Cuál es la resultante de A más B? Y listo, digamos. Digamos que nos piden cuánto es A menos B también. A menos B. Bueno, esto es magnitud, ¿no? Esto es magnitud. Esto significa magnitud, la rayita de los lados, magnitud. Y digamos que nos pidan A más B nomás, sin la rayita de los lados, o sea, el vector. Este es el vector. Así. Ya. Este es el vector. Estos son vectores, ¿no? Por la línea. Ya. Tenemos eso. Son hartos ya. Harto, pero vamos a hacerlo. Entonces, para el inciso A nos dicen 3A menos 2B. Entonces, para calcular 3A, lo que hacemos es multiplicar por 3 todo el vector A. El vector A. O sea, 3 por 1, 3. Entonces, 3i. Más por menos, menos. 3 por 2, 6j.
Y ya está. Y hemos calculado 3A. Solamente multiplicar por 3 cada miembro. Más por más, 3 por, acá se supone que es 1, 3 por 1, 3, más por menos, 3 por 2, 6. Ya está, 3A. Ahora necesitamos calcular 2B. 2B, multiplicar por 2B. Por 2, todo el vector B. Más por más, 2 por 2, 4i. Más por menos, 2 por 2, 4j. Listo. Ya hemos calculado 3A y 2B. Ahora nos pide restar. Restar 3A menos 2B. Para restar estos dos vectores, lo que nosotros vamos a hacer es sumarlo, pero el vector que está en negativo, que es el 2B, le vamos a cambiar el signo. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer para restar vectores es una suma, solamente que hay que cambiarle el signo al vector negativo. O sea, menos 2B. Menos 2B va a ser igual a menos 4i, le estamos cambiando el signo nomás, y 4j. Eso es menos 2b. Menos 2b es cambiarle el signo al 2b, digamos. 4i se vuelve menos 4i y menos 4j se vuelve más 4j. Cambiamos su signo. Ahora que tenemos menos 2b, sumamos estos dos, como sabemos. Entonces, 3a menos 2b va a ser igual 3 menos 4 menos 1. Menos 6 más 4 menos 2. Ya está. Calculamos 3A menos 2B. ¿Listo? Nada más. Ese sería el inciso A. A ver, este de acá lo voy a sacar. Acá, para que no nos confundamos. Ya. Entonces ahí está. Listo. Ahora el inciso B nos dice 2B más A. El inciso B. 2B ya lo hemos calculado, es 4i menos 4j. Y nos dicen 2B más A. Sería acá, ¿no? 2B más A. 2B es 4i menos 4j y A es i menos 2j. Como es solo suma, directo es lo mismo. 4i más i, 5i. Menos 4j menos 2j menos 6j. Listo. Ya está. Calculamos 2b más A. Su vector. Ya. Ahora el inciso C. Nos dicen calcule A más B. Pero su magnitud nos dice. Su magnitud. Ya. Entonces A más B acá está. A ver. Ya, aquí está. Entonces nos están pidiendo calcular A más B, pero su magnitud. Ya. Entonces vamos a calcular primeramente el vector. ¿Cuánto es A más B? Primero calculamos su vector. ¿Qué es esto? Estamos calculando esto primero. A más B. No, de hecho, vamos a cambiarle de lado. Primero calculamos este y luego calculemos este. Ese es el orden. Luego vamos a calcular A más B. Vamos a hacer el C y luego el D. No, A, B, C, D, E. El C, el E y luego el D. Primero calculemos el vector. Más fácil. Una suma nomás. A más B. 1 más 2, 3. Menos 2, menos 4. Listo. Ya estaría, ¿no? Ya estaría. Entonces, ya tenemos A más B, el C, ya está completo. Ahora vamos a calcular el E, que es A más B, pero su módulo o magnitud. El tamaño de este vector. Entonces, lo podemos graficar si queremos, ¿no? Para poder entenderle.
pero más rápido, si lo graficamos nos va a dar esto. Que esto de acá es la hipotenusa, ¿no? Porque si graficamos esto, nos va a dar un valor en A, o sea, un valor en X, y nos va a dar un valor en Y, ¿no? Este es X y este es Y. Nos va a dar un valor en X y en Y. Y nosotros vamos a querer calcular su módulo magnitud, o sea, esto. Esto de acá. ¿No? Esto vamos a calcular. Entonces, la única manera, pues, es, si queremos calcular esto que es la hipotenusa, es Pitágoras, sus catetos al cuadrado. ¿No? La suma de sus catetos al cuadrado. Raíz de los catetos al cuadrado es esto de acá. Entonces, directo. Va a ser 3 al cuadrado más menos 4 al cuadrado. Esta es la suma o magnitud de ambos vectores, o la resultante también, ¿no? La resultante. Este sería 9, este sería 16. Este sería 25, y esto es igual a 5. Ya está. Este sería su módulo magnitud, este es el tamaño del vector, ¿no? Nos da siempre un número. Entonces, 5. Siempre nos da un número. La diferencia del módulo es que nos da un número. Y cuando no tiene módulo, o sea, un vector nos da sus componentes en X y en Y. Siempre un vector nos va a devolver un vector. O sea, esto es un vector, nos devuelve componentes en X y en Y, o sea, vectores. Acá igual esto es un vector, este es un vector. Ahora, ¿qué pasa si queremos calcular el tamaño de ese vector? El tamaño del vector lo calculamos con Pitágoras, que es este. El tamaño del vector es 5, su módulo magnitud. ¿Qué pasa si nos dicen calcule el módulo magnitud de este? Digamos que nos dicen, quiero calcular el tamaño de este. Su tamaño de este, desde acá. Pues ya tenemos el vector, no es más que raíz cuadrada menos 1 al cuadrado más menos 2 al cuadrado. Y listo. Resolvemos esto y ya está. Este es 1 más 4, esto es raíz de 5, ¿no? Ya está. Nada más. Para calcular el módulo o magnitud es Pitágoras, ¿no? De sus componentes X y Y del vector. Ya. Bueno, el D es lo mismo. El D lo vamos a borrar. Lo mismo. Ya. Simplemente es calcular primero el vector. Si es resta, ya sabemos, le cambiamos el signo y lo sumamos. A ver. Ahora. Esto también aplica para vectores en 3 dimensiones, por si acaso. Digamos que nosotros tengamos el vector A, I más 2J más K, y queremos calcular su módulo o magnitud. Lo mismo, Pitágoras, pero para 3. Ya, lo mismo. Con eso calculamos igual. Sirve también para 3. Ya, para 3. Lo mismo acá, si estos vectores hubieran sido de 3 dimensiones, es lo mismo. 3A hubiera sido multiplicar por 3 cada uno de los 3. El 2 multiplicar por 2 cada uno de los 3. Ya sirve para X, Y y Z. Nada más. A ver, ¿alguna duda hasta acá? Ya. Seguimos entonces. A las 10, ¿no? Entonces, tenemos tiempo. Ya, vamos a ver producto punto y producto cruz si da tiempo. Entonces, producto punto. El producto punto su nomenclatura es vector A por producto punto vector B. Esa es la nomenclatura del producto punto. Ahí está, ya. Esa es la nomenclatura. El producto punto, por definición, es el siguiente. La definición o producto punto, ya sabemos qué significa esto. Módulo magnitud del producto punto va a ser igual. Por si acaso,
el producto punto siempre nos va a devolver un escalar. Siempre. Siempre devuelve un escalar. Un escalar es un número. Un número. Siempre nos va a devolver un número. No nos va a devolver un vector, por ejemplo. ¿Ya? O sea, si realizamos un producto punto, nos va a devolver 5, 6, 7, 8, 9, 1, menos 1, menos 3. Eso nos devuelve el producto punto. Un número. A diferencia del producto cruz, que el producto cruz nos va a devolver un vector. Un vector es 3i más 2j, 3 más 4, ¿no? Vectores, estos son vectores. 5 menos 5i más 2j más k, vectores. Estos son vectores. Eso nos devuelve el producto cruz, que vamos a ver después. Pero el producto punto nos devuelve números o escalares. Siempre nos va a devolver un numerito. Ya. Entonces, el producto punto, ya, su fórmula es la magnitud del primero por la magnitud del segundo por el coseno del ángulo entre ellos. Ya, esta es la fórmula por definición del producto punto. El producto punto de dos vectores va a ser igual a la magnitud del primero por la magnitud del segundo por el coseno de sus ángulos. ¿Ya? Entonces, a ver, ya sabemos qué es magnitud, cómo se calculan las magnitudes. Ya sabemos que esto es un ángulo, una dirección. A ver, vamos a practicar. Digamos que nosotros tenemos el vector A, que vale 2i menos j, y tenemos el vector B, que vale 3i más 2j. Tenemos estos dos vectores. Y queremos calcular su producto punto. El producto punto de A por B, va a ser igual. Acá no estamos ocupando la fórmula, ¿ya? Aquí no estamos ocupando. Esta es otra manera de encontrar esto de acá. Vamos a encontrar esto de acá. Entonces, el producto punto va a ser la multiplicación de los primeros más la multiplicación de los segundos. Eso es el producto punto. ¿Qué quiere decir? A ver. Ya. A ver, producto punto. Ya. Sí, es la multiplicación del primero más, y así está bien. La multiplicación de los primeros más la multiplicación de los segundos y así sucesivamente. Entonces, sería la multiplicación de estos más la multiplicación de estos más, si hubiera K, digamos, ya pongámosle un K. Más la multiplicación de esto. ¿Ya? Eso va a ser el producto punto. Vamos a realizarlo. Entonces va a ser 2 por 3, 6. Más por menos, menos. 2 por 1, 2. 2 por 1, 2. El otro más por más. 2 por 1, 2. Ya está. Entonces, el producto punto de estos dos va a ser igual 6 menos 2 más 2. Esto es igual a 6. 6. Listo. Nada más. Entonces, eso sería el producto punto. No es complicado. Bueno, esto de acá, le vamos a sacar esto de acá porque puede que nos dé negativo. Aquí esto de acá lo vamos a sacar. Esto de acá, sí. Me estoy confundiendo con el producto cruz. El producto cruz es magnitud, este no.
Este es así, ¿no? Ya, es así. Y aquí, ya, ahora sí. Ahí está. Entonces, este sería el producto punto. Ahí. A producto punto B. Listo. Entonces, vamos a hacer otro ejemplo de producto punto. A ver. Digamos que tenemos otro vector. El vector A va a ser I más J menos K. Y el producto B va a ser 3I menos 2J menos 5K. Listo. Y nos piden calcular el producto punto de ambos vectores. Ya. Multiplicamos primero con el primero, 3 por 1, 3, más los segundos con el segundo, este va a dar negativo, más por menos, menos, le ponemos un paréntesis, 2 por 1, 2, más, menos por menos va a dar más, entonces lo dejamos ahí nomás, 5 por 1, 5. El producto punto de estos dos va a ser 3 más por menos, menos 2, más 5. Esto va a ser 1 más 5, 6. Listo, ¿no? Nada más. Listo. ¿Alguna duda hasta acá del producto punto? No, se ve fácil. Ya, sí. Multiplicar primeros más la multiplicación de los segundos más la multiplicación de los terceros. Nada más. Ya. Ahora, ¿qué pasa si nos están dando estos dos vectores y nos dicen calcule la dirección de estos dos vectores? Calcule cuál es el ángulo entre estos dos vectores. Y esto obviamente no lo vamos a graficar porque esto está en 3 dimensiones. Graficar esto es complicado y peor saber el ángulo entre estos vectores. Peor saber el ángulo entre estos vectores. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer para calcular el ángulo entre estos vectores es ocupar la definición de producto punto. Que nos dice que el producto punto de dos vectores es igual a la magnitud del primero por la magnitud del segundo por el coseno del ángulo. Ya. Entonces, tenemos el producto punto de estos dos vectores. Sí, es 6. Nos falta calcular la magnitud del primero y la magnitud del segundo. Vamos a calcular eso. Vamos a calcular su magnitud del primero y su magnitud del segundo. A ver, la magnitud del primer vector. Ya dijimos que para calcular magnitudes es la raíz cuadrada de todos sus componentes. En este caso 1 al cuadrado más 1 al cuadrado más, este es menos 1 al cuadrado. Esto va a dar 3. La raíz de 3. Ya. Listo. Ahora ya tenemos su magnitud de A. Es raíz de 3. Nos faltaría la magnitud de B. La magnitud de B igual la calculamos. Magnitud de B va a ser igual a la raíz cuadrada de todos los componentes de B. 3 al cuadrado más menos 2 al cuadrado más menos 5 al cuadrado de su magnitud. A ver, todo chueco. Ya, este sería 9, sería 4, sería 25. Entonces sería 38. A ver, 29, sí, 38. Raíz de 38. Y ya está. Ya tenemos la magnitud de A, que es 3, y tenemos la magnitud de B, ¿no? Que es raíz de 38. Raíz de 38. Ya, tenemos todo. Tenemos el producto punto, sí. Tenemos la magnitud de A, sí. Tenemos la magnitud de B, sí. Podemos aplicar la definición para calcular el ángulo. Este es algo igual que en los exámenes normalmente preguntan.
El ángulo entonces va a ser, despejamos esto, el coseno del ángulo, estas dos magnitudes que están acá multiplicando van a pasar a dividir a B, ¿no? Pasan a dividir, nos queda así. El ángulo se queda solito y acá va a ser coseno a la menos 1 o arcocoseno de el producto punto dividido la multiplicación de sus magnitudes de cada vector. Listo. Reemplazando va a ser, a ver, reemplazando el producto punto es igual a 6. Ya lo calculamos hace rato. El producto punto es igual a 6. La magnitud de A es raíz de 3 y la magnitud de B es raíz de 38. Entonces va a ser raíz de 3 por raíz de 38. Listo. ¿Cuánto sale eso? $55,80. Ya tenemos el ángulo entre los vectores, 55,80 grados. Listo. Calculamos este ángulo utilizando la definición. Ya van a haber preguntas en las que les van a decir calcule el ángulo de estos vectores, pero usando la definición de producto punto. Ya, la definición de producto punto. Puede ser que lo puedan ustedes calcular con la definición o quizás lo pueden calcular gráficamente. Porque estos ejercicios que hemos hecho acá arriba, ¿dónde está? A ver, estos de acá, con estos vectores, podríamos haber calculado, por ejemplo, su dirección de este ángulo ocupando el producto punto igual. Se puede calcular la dirección usando el producto punto, utilizando la tangente, que es la manera en la que más fácil, digamos, pero para aplicar la tangente tenemos que entenderle al método de descomposición rectangular. Hay que entenderle bien dónde están los vectores, su dirección, ¿no? Saber bien el procedimiento, hacer bien la sumatoria para aplicar esto, ¿no? Pero el método, por definición del producto punto, es más fórmula, digamos, es más mecánico, ¿no? Se aprende en el método, de hecho acá no hay que entender nada gráficamente, ¿no? Igual por eso están los tres vectores, porque hacer un vector en 3 dimensiones y entenderle gráficamente es complicado. Así que esto es pura fórmula, ¿no? Aplican producto punto, sacan las dos magnitudes y listo. Calculan con esto, ¿no? Listo, más mecánico. Ya. ¿Alguna duda hasta acá? No, se entiende. Ya. Claro. A ver, vamos a ver el último. Y ya la siguiente clase vamos a hacer puro ejercicio de, más que todo producto cruz, porque no nos va a dar mucho tiempo para verlo. Entonces, producto cruz. La diferencia, el producto cruz con el producto punto es que nos va a devolver un vector. Su nomenclatura es A, producto cruz B. Y acá sí aplica la magnitud. Nos devuelve un vector. Siempre el producto cruz nos va a devolver vectores. Ya. Por definición. Igual esto tiene definición. La definición del producto cruz va a ser igual al producto de las magnitudes, similar al producto punto, solamente que en vez de coseno ahora es seno del ángulo entre ellos. Ya, listo. Esta es la definición de producto cruz. El producto cruz de dos vectores es igual a la magnitud del primero por la magnitud del segundo por el seno del ángulo entre ellos. Otra manera de calcular el ángulo es
podemos hacerlo usando producto cruz. Pero el producto cruz es un poquito más complicado y más largo que el producto punto. ¿Ya? Vamos a tratar de hacer un ejercicio completo a ver de esto. Ya que tenemos el vector A que vale I más 2J menos 3K. Y tenemos el producto B que vale 2I más J más K. Digamos. Ya tenemos eso. Tenemos estos dos vectores. Ahora, por definición, este producto cruz ocupa magnitud, si nos damos cuenta, ¿no? Estos simbolitos de acá, estas rayas de acá, lo que nos están diciendo es que esto es una magnitud. O sea, es un número igual. Es un número lo que vamos a calcular acá. Esto significa magnitud. Que nos devuelva un número, el tamaño de ese vector. Porque dijimos que el producto cruz nos devuelve un vector. Pero lo que queremos es el tamaño de ese vector. O sea, le aplicamos Pitágoras al vector que calculemos. ¿Ya? Bueno, de hecho, entonces acá estaría mal. Esto es sin la magnitud. ¿Ya? Ahí nos devuelve un vector. Pero para aplicar la definición de vector, tenemos que ocupar su magnitud, ¿no? Aquí está su magnitud. Entonces, lo que vamos a calcular va a ser primeramente, obviamente, el vector A por B. Y una vez que tengamos ese vector, recién podemos calcular esto, que es su magnitud de ese vector. ¿Ya? Entonces, para calcular el vector, a ver, vamos a hacer acá. Ya, lo que se hace para el producto cruz. Primer paso es hacer una matriz. Hacemos aquí una matriz, aquí y aquí. Aquí le ponemos I, J y K. I, J y K. Y ponemos los valores. En I, el primero vale 1, el 2 vale 2 y el K vale menos 3. Para el segundo, el I vale 2, el J vale 1 y el K vale 1. Ya está. Ya hemos aplicado una matriz con los valores. Siguiente paso, vamos a aplicar matrices más pequeñas. 3 de hecho. 3 matrices más pequeñas. Ya. Acá va a empezar con más, menos, más. Siempre. Más, menos, más. Producto cruz. A ver. Ya, sí, está bien. Más, menos, más. Este de acá va a ser el vector. Esta matriz va a ser para el vector I. Esta matriz va a ser para el vector J. Y esta matriz va a ser para el vector K. Ya va a representar cada uno una parte del vector. ¿Ya? Una parte del vector. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Para el vector I, lo que hacemos es tapamos I, lo tapamos, no lo contamos I, y ponemos los valores del otro lado, o sea, de J y K. 2, menos 3, 1 y 1. Para I. Para J, lo que vamos a hacer, tapamos J y anotamos los valores que hay, o sea, 1, menos 3, 2, 1. Para acá, tapamos K y ponemos los valores que hay. 1, 2, 2, 1. Ese es el siguiente paso. Este es el siguiente paso. Listo. No se olviden siempre más, menos, más. Siempre es así, más, menos, más. Ya, siguiente paso. Vamos a multiplicar en cruz. ¿Cómo vamos a multiplicar en cruz? De la siguiente manera. Primero este, ¿ya? Menos, luego este. Primero este, segundo esta multiplicación, ¿ya? Primero este, segundo este.
Entonces, empezamos. Vamos a empezar. Empezamos. Multiplicamos 2 por 1, 2. Menos, siempre va a ir el menos. Menos. Una vez que multipliquemos, ponemos menos, sin importar el signo del siguiente. El menos es como parte de la fórmula, ¿ya? Menos. Y ahora multiplicamos el otro. Más por menos, menos. Nos va a devolver un menos igual este, ¿no? Más por menos, menos. Entonces hacemos un paréntesis. Más por menos, menos. 3 por 1, 3. Listo. Esto vale I. Ya, lo que hicimos. Multiplicamos 2 por 1, 2. Menos, siempre. Y luego multiplicamos el siguiente, que es menos 3 por 1, pues menos 3. Ya está. Y después viene un negativo. Seguimos. Multiplicamos de la siguiente manera. Primero este. Y luego este. Entonces, 1 por 1, 1. Menos siempre. Y este va a ser menos 3 por 2, menos 6, ¿no? Lo vamos a poner en paréntesis. Esto es J. Este signo se baja. Más. Seguimos. Multiplicamos primero este. Y luego este. Entonces va a ser 1 por 1, 1. Menos siempre. 2 por 2, 4. Acá. Ya está. Listo. ¿Se entiende? Sí, sí. Listo. Sí, ahora simplemente resolverlo esto. Acá va a ser menos 2. Acá va a ser menos por menos más. 3 más 2, 5. Menos. Este menos de acá. Resolvemos esto. Menos por menos más. 6 más 1, 7. J. No está dando positivo por suerte. Si nos hubiera dado acá negativo, ya se vuelve más, digamos, ¿no? Pero acá nos dio positivo. Positivo no dio este. Más, acá va a ser 1 menos 4 menos 3. Bueno, acá sí nos dan un negativo, menos 3K. Entonces lo resolvemos. Más por menos menos, va a ser menos. Listo. Ya tenemos el vector del producto cruz. Ya tenemos el producto cruz de estos dos vectores de acá. Su producto cruz es este. 5i menos 7j menos 3k. Ya. Y digamos que nosotros queremos calcular igual su ángulo. Digamos, nos dicen calcula el ángulo mediante producto cruz. Lo primero que tenemos que hacer es producto cruz. Ya está. Ahora necesitamos calcular su tamaño del vector del producto cruz. O sea, tenemos acá el vector, pero queremos saber su tamaño. O su magnitud del producto cruz. Esto de acá. No es más que aplicar Pitágoras, ¿no? Para calcular las magnitudes, aplicamos Pitágoras de cada uno de sus componentes. 5 al cuadrado más menos 7 al cuadrado más menos 3 al cuadrado. Listo. Y con esto calculamos su magnitud. Acá va a dar 25 más 49 más 9. A ver. A ver, acá va a ser 74. 74 más 9, 83. ¿No? Ya. Ya tenemos la magnitud del producto cruz, raíz de 83. Tenemos esto. Ahora, para poder calcular el ángulo necesitamos su magnitud de A y su magnitud de B. La calculemos. Su magnitud de A. Pues no va a ser más que raíz cuadrada de todos sus componentes. 1 al cuadrado más 2 al cuadrado más menos 3 al cuadrado. Esto va a ser 1 más 4, 5 más 9, 14. Raíz de 14. Ahora la magnitud de B. Raíz cuadrada
de 2 al cuadrado más 1 al cuadrado más 1 al cuadrado. Entonces 4, 5, 6, raíz de 6. Listo. Ya está. Tenemos los dos, tenemos su magnitud de A y su magnitud de B. Y tenemos la magnitud del producto cruz. Podemos aplicar la definición de producto cruz. La definición nos dice que la magnitud del producto cruz va a ser igual al producto de las magnitudes de cada uno de los vectores por el seno del ángulo. Despejando, nos queda que el seno del ángulo va a ser igual a la magnitud del producto cruz dividido el producto de sus magnitudes separadas, ¿no? Y bueno, despejamos el ángulo. El seno pasa al otro lado como arco coseno o seno a la menos 1. Va a ser la magnitud del producto cruz dividido la magnitud de A por la magnitud de B. Listo. Reemplazamos. El ángulo va a ser igual al seno a la menos 1 de la magnitud del producto cruz es raíz de 83. Listo. Y abajo la magnitud de A por la magnitud de B. La magnitud de A es raíz de 14 y la de B es raíz de 6. Raíz de 14 por raíz de 6. A ver. Sí, está bien. Y listo. ¿Cuánto sale eso? $83.73. Ya, 83,73 grados. Ya, listo. Ese sería el ángulo entre los vectores. ¿Alguna duda hasta acá? No, ninguna. Se tiene.